Lectura de Dylexit No, sin hacer lectura de las referencias. Quinto, amor por amor. En las experiencias espirituales de Santa Margarita María, junto a la ardiente declaración de amor de Jesucristo, encontramos también una resonancia interior que interpela a dar la vida. Sabernos amados y depositar toda la confianza en ese amor no significa anular todas nuestras capacidades de entrega. No implica renunciar al imparable deseo de dar alguna respuesta desde nuestras pequeñas y limitadas capacidades. Un lamento y un pedido. A partir de la segunda gran manifestación a Santa Margarita, Jesús expresa el dolor porque su gran amor a los hombres no recibe a cambio, por procurar su bien, sino frialdad y repulsas, ingratitudes y desprecios. Esto, dice el Señor, me es mucho más sensible que cuando he sufrido en mi pasión. Jesús habla de su sed de ser amado. Nos muestra que no es indiferente a su corazón la reacción que nosotros tengamos ante su deseo. Tengo sed, pero una sed tan ardiente de ser amado de los hombres en el Santísimo Sacramento, que esta sed me consume y no hallo nadie que se esfuerce según mi deseo en apagármela, correspondiendo de alguna manera a mi amor. El pedido de Jesús es amor. Cuando el corazón creyente lo descubre, la respuesta que brota espontáneamente no consiste en una pesada búsqueda de sacrificios o en el mero cumplimiento de un pesado deber. Es cuestión de amor. Recibí de Dios gracias excesivas de su amor y sintiéndome movido del deseo de corresponderle en algo y rendirle amor por amor. Así enseña León XIII escribiendo que mediante la imagen del Sagrado de Corazón, la caridad de Cristo, nos incita a devolverle amor por amor. Prolongar su amor en los hermanos. Necesitamos volver a la palabra de Dios para reconocer que la mejor respuesta al amor de su corazón es el amor a los hermanos. No hay mayor gesto que podamos ofrecerle para devolver amor por amor. La palabra de Dios lo dice con toda claridad. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Toda la ley está resumida plenamente en este precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve, el que no ama a su hermano a quien ve? El amor a los hermanos no se fabrica, no es el resultado de nuestro esfuerzo natural, sino que requiere una transformación de nuestro corazón egoísta. Entonces nace de una forma espontánea la célebre súplica. Jesús, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Por esta misma razón, la invitación de San Pablo no era esfuércense por hacer obras buenas. Su invitación era más precisamente, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Es bueno recordar que en el Imperio Romano muchas personas pobres, forasteros y tantos otros descartados encontraban en los cristianos respeto, cariño y cuidado. Esto explica el razonamiento del emperador apóstata Juliano, quien se preguntaba por qué los cristianos eran tan respetados y seguidos, y consideraba que una de las razones era su tarea de asistencia a los pobres y a los forasteros, dado que el imperio lo ignoraba y despreciaba. Para este emperador era intolerable que sus pobres no recibiesen ayuda de parte suya, mientras los odiados cristianos, alimentando a los suyos y además a los nuestros. En la carta se detiene especialmente en la orden de crear instituciones de beneficencia para competir con los cristianos y atraer el respeto de la sociedad. Abre en todas las ciudades numerosos albergues para que los extranjeros puedan gozar de nuestra unidad. Acostumbra a los helenos a los actos de beneficencia. Pero no logró su objetivo, seguramente porque detrás de esa obra no había algo semejante al amor cristiano que permitía reconocer a cada persona una dignidad única, identificándose con los más pequeños de la sociedad.
Jesús aportó la gran novedad del reconocimiento de la dignidad de toda persona y también y sobre todo de aquellas personas que eran calificadas de indignas. Este nuevo principio de la historia humana, por el que el ser humano es más digno de respeto y amor cuanto más débil, miserable y sufriente, hasta el punto de perder la propia figura humana, ha cambiado la faz del mundo, dando lugar a instituciones que se ocupan de personas en condiciones inhumanas, los neonatos abandonados, los huérfanos, los ancianos en soledad, los enfermos mentales, personas con enfermedades incurables o graves malformaciones y aquellos que viven en la calle. Aún desde el punto de vista de la herida de su corazón, la mirada dirigida al Señor, que tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades, nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a la carencia de los demás. Nos hace fuertes para participar en su obra de liberación como instrumento para la difusión de su amor. Si contemplamos la entrega de Cristo por todos, se nos vuelve inevitable preguntarnos por qué no somos capaces de dar la vida por los demás. En esto hemos conocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros, por eso también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Algunas resonancias en la historia de la espiritualidad. Esta unión entre la devoción al corazón de Jesús y el compromiso con los hermanos atraviesa la historia de la espiritualidad cristiana. Veamos algunos ejemplos. Ser una fuente para los demás. A partir de Orígenes, varios padres de la Iglesia interpretan el texto de Juan 7:38, de su seno brotarán manantiales de agua viva, como referido al mismo creyente, aunque es la consecuencia de que él mismo ha bebido de Cristo. De este modo, la unión con Cristo no se orienta solo a saciar la propia sed, sino a convertirnos en una fuente de agua fresca para los demás. Decía Orígenes que Cristo cumple su promesa haciendo brotar de nosotros corrientes de agua. El alma del ser humano, que es la imagen de Dios, puede contener en sí y producir de sí pozos, fuentes y ríos. San Ambrosio recomendaba beber de Cristo, para que abunde en ti la fuente de agua que salta a la vida eterna. Y Mario Victorino sostenía que el Espíritu Santo se dona con tal abundancia que quien lo recibe se convierte en un seno que derrama ríos de agua viviente. San Agustín decía que este río que brota del creyente es la benevolencia. Santo Tomás de Aquino reafirmaba esta idea sosteniendo que cuando alguien se apresura a comunicar a otros diversos dones de la gracia que recibió de Dios, agua viva fluye de su seno. Porque si bien el sacrificio de la cruz ofrecido con corazón amante y obediente presenta una satisfacción sobreabundante e infinita por los pecados del género humano, la Iglesia que nace del corazón de Cristo prolonga y comunica en todos los tiempos y en todas las partes los efectos de esa única pasión redentora que orienta a las personas a la unión directa con el Señor. En el seno de la Iglesia, la meditación de María, intercesora y madre, solo se entiende como una participación de esta única fuente que es la mediación de Cristo mismo, el único redentor, y la Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María. La devoción al corazón de María no pretende debilitar la única adoración debida al corazón de Cristo, sino es estimularla. La misión maternal de María para con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Antes bien, sirve para demostrar su poder, gracias al inmenso manantial que emana del costado abierto de Cristo. La Iglesia, María y todos los creyentes de diferentes maneras se convierten en canales de agua viva. Así Cristo mismo despliega su gloria en nuestra pequeñez. Fraternidad y mística. San Bernardo, al mismo tiempo que imitaba la unión con el corazón de Cristo, aprovechaba la riqueza de esta devoción para proponer un cambio de vida fundado en el amor. Él creía que era posible una transformación de la afectividad esclavizada por los placeres, que no se libera por la obediencia ciega a un mandato, sino en una respuesta a la dulzura del amor de Cristo. El mal se supera con el bien. El mal se vence con el crecimiento del amor. Ama, pues, al Señor tu Dios
con el afecto de un corazón lleno y entero. Ámale con toda la sabiduría y vigilancia de la razón. Ámale con todas las fuerzas del espíritu, de suerte que no temas ni siquiera al morir por amor suyo. Sea el Señor Jesús para tu afecto un objeto de dulzura, a fin de destruir la dulzura criminal de los placeres de la vida carnal. Una dulzura supera a la otra, como un clavo expulsa a otro clavo. San Francisco de Sales se dejó iluminar especialmente por el pedido de Jesús. Aprende de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. De este modo decía, en las cosas más simples y ordinarias, le robamos el corazón al Señor. Hay que tener cuidado de servirle en cosas grandes y altas y en pequeñas y abyectas, pues con unas y con otras podemos arrebatarle el corazón mediante el amor. Tantos leves detalles de caridad ordinarios, ese dolor de cabeza o de muelas, una indisposición, la palabra desabrida del marido o de la esposa, la rotura de un cristal, un desprecio o una burla, la pérdida de los guantes de una niña, de un pañuelo, la insignificante molestia que supone ir a acostarse temprano o levantarse al alba para hacer oración antes de comulgar, la vergüenza que se siente al cumplir con ciertos deberes de piedad públicamente. En una palabra, todos los sufrimientos recibidos y practicados con amor agradan mucho a la bondad divina. Pero en definitiva, la clave de nuestra propuesta al amor del corazón de Cristo es el amor al prójimo. Un amor firme, constante, invariable, que no, deteniéndose en nimiedades ni en las cualidades o condiciones de la persona, no está sujeto a cambios ni a las animadversiones. Nuestro Señor nos ama sin interrupción. Soporta tanto nuestros defectos como nuestras imperfecciones. Es pues preciso que hagamos lo mismo con respecto a nuestros hermanos, no cansándonos nunca de soportarlos. San Carlos de Facul quería imitar a Jesús, a Jesucristo, vivir como Él, actuar como Él actuaba, hacer siempre lo que Jesús habría hecho en su lugar. Para que este objetivo se cumpliera en plenitud, necesitaba conformarse con los sentimientos del corazón de Cristo. Así aparecía una vez más la expresión amor por amor, cuando decía, deseo de sufrimientos para devolver amor por amor, para imitarlo, para compartir su obra, ofrecerme a Él todo, de nada lo que yo soy, en sacrificio, en víctima, por la satisfacción de los hombres. El deseo de llevar el amor de Jesús, su tarea misionera entre los más pobres y olvidados de la tierra, le llevó a tomar por divisa Jesús Caritas, con el símbolo del corazón de Cristo con una cruz clavada. No era una decisión superficial. Con todas mis fuerzas trato de mostrar y de probar a estos pobres hermanos extraviados que nuestra religión es toda caridad, toda fraternidad, que su emblema es un corazón. Y él quería establecer con otros hermanos en Marruecos el nombre del corazón de Jesús. De este modo, su tarea evangelizadora sería una irradiación. La caridad ha de irradiar de las fraternidades como irradia del corazón de Jesús. Este deseo lo convirtió poco a poco en un hermano universal, porque dejándose modelar por el corazón de Cristo, quería albergar a la totalidad de la humanidad, doliente en su corazón fraterno. Nuestro corazón, como el de la Iglesia, como el de Jesús, ha de abrazar a todos los hombres. El amor del corazón de Jesús para con los hombres, el amor que muestra en su pasión, ese es el que nosotros hemos de tener para con todos los humanos. El abate Henry Juvelin, director espiritual de San Carlos de Facul, decía que cuando nuestro Señor vive en un corazón, le da estos sentimientos, y este corazón se abaja hacia los pequeños. Tal fue la disposición del corazón de un Vicente de Paúl. Cuando nuestro Señor vive en alma del sacerdote, lo inclina hacia los pobres. Es importante advertir cómo esta entrega de San Vicente, que describe el padre Ubelí, también estaba alimentado por la devoción al corazón de Cristo. Vicente exhortaba a tomar el corazón de nuestro Señor algunas palabras de consuelo. Para el pobre enfermo, para que esto sea real, supone que el propio corazón haya sido transformado por el amor y la mansedumbre del corazón de Cristo. Y San Vicente repetía mucho esta convicción en sus sermones y consejos
hasta el punto de convertirse en unos aspectos destacables de las constituciones de sus congregaciones. Todos podrían también su empeño en aprender esta lección que nos enseñó Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, teniendo en cuenta de que, según él mismo lo dice, con la mansedumbre se posee la tierra, porque con la práctica de esta virtud se ganan los corazones de los hombres para convertirlos a Dios, lo cual no pueden conseguir los que se portan con el prójimo de una manera dura y áspera. La reparación. Construir sobre las ruinas. Todo lo dicho nos permite comprender a la luz de la palabra de Dios cuál es el sentido que debemos dar a la reparación que se ofrece al corazón de Cristo, que es lo que realmente el Señor espera que reparemos con la ayuda de su gracia. Se ha discutido mucho al respecto, pero San Juan Pablo II ha ofrecido una respuesta clara para orientarnos a los cristianos de hoy hacia un espíritu de reparación en mayor sintonía con el Evangelio. Sentido social de la reparación al corazón de Cristo. San Juan Pablo II explicó que entregándonos junto al corazón de Cristo sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. Esto ciertamente implica que seamos capaces de unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Pues bien, esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Salvador junto con Cristo, sobre las ruinas que nosotros dejamos en este mundo con nuestro pecado. Se nos llama a construir una nueva civilización del amor. Eso es reparar como lo espera de nosotros el corazón de Cristo. En medio del desastre que ha dejado el mal, el corazón de Cristo ha querido necesitar nuestra colaboración para reconstruir el bien y la belleza. Es cierto que todo pecado daña a la iglesia y a la sociedad, por lo que se puede atribuir a cada pecado el carácter de pecado social, aunque esto vale sobre todo para algunos pecados que constituyen por sí mismo, por su mismo objeto, una agresión directa contra el prójimo. San Juan Pablo II explica que la repetición de estos pecados contra los demás muchas veces termina consolidando una estructura del pecado que llega a afectar el desarrollo de los pueblos. Muchas veces esto se inserta en una mentalidad dominante que considera normal o racional lo que no es más que egoísmo e indiferencia. Este fenómeno se puede definir alienación social. Está alienada una sociedad que, en sus formas de organización social, de producción y de consumo, hace más difícil la realización de esta donación y la formación de esta solidaridad interhumana. No es solo una norma moral lo que nos mueve a resistir ante estas estructuras sociales alienadas, desnudarlas y propiciar un dinamismo social que restaure y construya el bien, sino que es la misma conversión del corazón la que impone la obligación de reparar esas estructuras. Es nuestra respuesta al corazón amante de Jesucristo que nos enseña a amar. Precisamente porque la reparación evangélica posee este fuerte sentido social, nuestros, nuestros actos de amor, de servicio, de reconciliación, para que sean eficazmente reparadores, requieren que Cristo los impulse, los motive, los haga posible. Decía también San Juan Pablo II que para construir la civilización del amor, la humanidad actual tiene necesidad del corazón de Cristo. La reparación cristiana no se puede entender solo como un conjunto de obras externas que son indispensables y a veces admirables. Esta exige una mística, un alma, un sentido que les otorgue fuerza, empuje, creatividad, incansable. Necesita la vida, el fuego y la luz que proceden del corazón de Cristo. Reparar los corazones heridos. Por otra parte, tampoco le basta al mundo ni al corazón de Cristo una reparación meramente externa. Si cada uno piensa en sus propios pecados y en sus consecuencias en los demás, descubrirá que reparar el daño hecho a este mundo implica además el deseo de reparar los corazones lastimados, allí donde se produjo el daño más profundo, la herida más dolorosa. Un espíritu de reparación nos invita a esperar que toda herida pueda sanar, aunque sea profunda. La reparación completa parece a veces imposible, cuando las posesiones o los seres queridos se pierden permanentemente, o cuando determinada situación se ha vuelto irreversible. Pero la intención de reparar y de hacerlo concretamente es esencial para el proceso de reconciliación y el retorno de la paz al corazón. La belleza de pedir perdón. No basta la buena intención, es indispensable un dinamismo interior del deseo que provoque consecuencias externas. En definitiva, la reparación para ser cristiana, para tocar el corazón
a la persona ofendida y no ser un simple acto de justicia conmutativa, presupone dos actitudes exigentes: reconocer culpable y pedir perdón. Es de este reconocimiento honesto del daño causado al hermano y del sentimiento profundo y sincero de que el amor ha sido herido que nace el deseo de reparar. No se debe pensar que el reconocimiento del propio pecado ante los demás es algo degradante o dañino para nuestra dignidad humana. Al contrario, es dejar de mentirse a sí mismo. Es reconocer que la propia historia, tal cual es, marcada por el pecado, especialmente cuando hemos dañado a los hermanos, acusarse a sí mismo es parte de la sabiduría cristiana. Esto le gusta al Señor, porque el Señor recibe el corazón contrito. Parte de esta espíritu de reparación es el hábito de pedir perdón a los hermanos, que hace presente una enorme nobleza en medio de nuestra fragilidad. Pedir perdón es un modo de sanar las relaciones, porque reabre el diálogo y demuestra el deseo de restablecer el vínculo en la caridad fraterna. Toca el corazón del hermano, lo consuela y le inspira la aceptación del perdón solicitado. Así lo irreparable no puede repararse del todo. El amor siempre puede renacer, haciendo soportable la herida. Un corazón capaz de compungirse puede crecer en la fraternidad y la solidaridad, porque quien no llora retrocede, envejece por dentro, mientras quien alcanza una oración más sencilla e íntima, hecha de adoración y conmoción ante Dios, madura. Se liga menos a sí mismo y más a Cristo, y se hace pobre de espíritu. De ese modo se siente más cercano a los pobres, los predilectos de Dios. Por consiguiente, brota un auténtico espíritu de reparación, ya que quien se compunge de corazón se siente más hermano de todos los pecadores del mundo. Se siente más hermano sin un atisbo de superioridad o de aspereza de juicio, sino siempre con el deseo de amar y reparar. Esta solidaridad que genera la compulsión al mismo tiempo hace posible la reconciliación. La persona que es capaz de compunirse en vez de enfadarse o escandalizarse por el mal que cometen los hermanos, llora por su pecado, no se escandaliza. Se realiza entonces una especie de vuelco, donde la tendencia natural a ser indulgentes consigo mismo e inflexibles con los demás se invierte. Y por gracia de Dios, uno se vuelve severo consigo mismo y misericordioso con los demás. La reparación, una prolongación para el corazón de Cristo. Hay otro modo complementario de entender la reparación que nos permite colocarla en una relación aún más directa con el corazón de Cristo, sin excluir de esa reparación el compromiso concreto con los hermanos del cual hemos hablado. En otro contexto, he afirmado que Dios, de algún modo, quiso limitarse a sí mismo, y muchas cosas que nosotros consideramos males, peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad son parte de los dolores de parto que nos estimulan a colaborar con el Creador. Nuestra cooperación puede permitir que el poder y el amor de Dios se difunda en nuestra vida y en el mundo, y el rechazo o indiferencia pueden impedir. Algunas expresiones bíblicas lo manifiestan metafóricamente como cuando el Señor reclama: si quieres volver, Israel, vuélvete a mí. O cuando dice frente a los rechazos de su pueblo: mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. Aunque no sea posible hablar de un nuevo sufrimiento del Cristo glorioso, el misterio pascual de Cristo y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos, y en ellos se mantiene permanentemente presente. De ese modo podemos decir que Él mismo ha aceptado limitar la gloria expansiva de su resurrección, contener la difusión de su inmenso y ardiente amor para dejar lugar a nuestra libre cooperación con su corazón. Esto es tan real que nuestro rechazo lo detiene en ese impulso donativo, así como nuestra confianza y la ofrenda de nosotros mismos abren un espacio, ofrece un canal libre de obstáculos al derramamiento de su amor. Nuestro rechazo o nuestra indiferencia limita los efectos de su poder y la fecundidad de su amor en nosotros. Si Él no encuentra en mi confianza y apertura, su amor se ve privado, porque Él mismo así lo ha querido. De su prolongación en mi vida, que es la única e irrepetible, y en el mundo donde Él me llama a hacerlo presente. Esto no proviene de una fragilidad suya, sino de su infinita libertad, de su paradójico poder y de la perfección de su amor por cada uno de nosotros. Cuando la omnipotencia de Dios
se muestra en esa debilidad de nuestra libertad. Solo la fe puede descubrirlo. De hecho, Santa Margarita María narró que en una de las manifestaciones de Cristo, Él le habló de su corazón apasionado de amor por nosotros, que, no pudiendo ya contener en sí mismo las llamas de su caridad ardiente, le es preciso comunicarla. Puesto que el Señor, que todo lo puede en su divina libertad, ha querido necesitar de nosotros la reparación, se entiende como liberar los obstáculos que ponemos a la expansión del amor de Cristo en el mundo, o a nuestras faltas de confianza, gratitud y entrega. La ofrenda de amor. Para reflexionar mejor sobre este misterio nos ayuda nuevamente la luminosa espiritualidad de Santa Teresa del Niño Jesús. Ella sabía que algunas personas habían desarrollado una forma extrema de reparación con la buena voluntad de entregarse por los demás, que consistía en ofrecerse como una especie de pararrayos, de manera que la justicia divina se realizara. Pensaba en las almas que se ofrecen como víctima a la justicia de Dios para desviar y atraer sobre sí mismas los castigos reservados a los culpables. Pero, por más admirable que esa ofrenda pudiera parecer, a ella no le convencía demasiado. Yo estaba lejos de sentirme inclinada a hacerlo. Esta insistencia en la justicia divina finalmente inducía a pensar que el sacrificio de Cristo era incompleto o parcialmente eficaz, o que su misericordia no era suficientemente intensa. Con su intuición espiritual, Santa Teresa del Niño Jesús descubrió que hay otra forma de ofrendarse a sí mismo, donde no hay necesidad de saciar la justicia divina, sino de permitir al amor infinito del Señor difundirse sin obstáculo. Oh Dios mío, tu amor despreciado tendrá que quedarse encerrado en tu corazón. Creo que si encontraras almas que se ofreciesen como víctimas del holocausto de a tu amor, las consumirías rápidamente. Creo que se sentirías feliz si no tuvieras que reprimir las oleadas de infinita ternura que hay en ti. No hay nada que agregar al único sacrificio redentor de Cristo, pero es verdad que el rechazo de nuestra libertad no le permite al corazón de Cristo dilatar en este mundo sus oleadas de infinita ternura. Y esto es así porque el mismo Señor quiere respetar esta posibilidad. Esto más que la justicia divina es lo que le inquietaba al corazón de Santa Teresa del Niño Jesús, ya que para ella la justicia solo se comprende a la luz del amor. Vimos que ella adoraba todas las perfecciones divinas a través de la misericordia, y así las veía transfiguradas, radiantes de amor. Decía, incluso la injusticia, y quizás está más aún que todas las demás, me parece revestida de amor. Así nace su acto de ofrenda, no a la justicia divina, sino al amor misericordioso. Me ofrezco como víctima de holocausto a tu amor misericordioso, y te suplico que me consumas sin cesar, haciendo que se desborden sobre mi alma las olas de ternura infinita que se encierran en ti, y que de esa manera llegue yo a ser mártir de tu amor, Dios mío. Es importante advertir que no se trata solo de permitir que el corazón de Cristo extienda la belleza de su amor en el propio corazón, a través de una confianza total, sino también que a través de la propia vida llegue a los demás y transforme el mundo. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así mi sueño se verá hecho realidad. Los dos aspectos están inseparablemente unidos. El Señor aceptó su ofrenda. Vemos que tiempo después ella misma expresó un intenso amor por los demás y sostuvo que procedía del corazón de Cristo que se prolongaba a través de ella. Así le decía a su hermana Leonina, te quiero mil veces, más tiernamente de lo que se quieren las hermanas normales y corrientes, ya que yo puedo amarte con el corazón de nuestro esposo celestial. Un tiempo después dijo a Maurice Billiard, ¿cómo me gustaría hacerles comprender la ternura del corazón de Jesús y lo que Él espera de ustedes? Integridad y armonía. Hermanas y hermanos, propongo que desarrollemos esta forma de reparación, que es en definitiva ofrendar al corazón de Cristo una nueva posibilidad de difundir en este mundo las llamas de su ardiente ternura. Si es verdad que la reparación implica el deseo de compensar las injurias del mundo inferidas al amor increado, si fuera desdeñado con el olvido o ultrajado con la ofensa. El camino más adecuado es que nuestro amor regale al Señor una posibilidad de expandirse por aquellas veces en que ésta le fue rechazado o negado. Esto ocurre si se va más allá del mero consuelo, a Cristo del cual hablamos en el capítulo anterior, y se convierte en actos de amor fraterno con los cuales curamos las heridas de la iglesia y del mundo.
De ese modo, ofrecemos nuevas expresiones al poder restaurador del corazón de Cristo. La renuncia y sufrimiento que exigen estos actos de amor al prójimo nos une a la pasión de Cristo. Y padeciendo con Cristo en aquella crucifixión mística de que habla el apóstol, tantos más abundantes frutos de propiciación y de expiación para nosotros y para los demás percibimos. Solo Cristo salva con su entrega en la cruz por nosotros. Solo Él redime porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre Él también que se entregó a sí mismo para rescatar a todos. La reparación que ofrecemos es una reparación que aceptamos libremente en un amor redentor y en su único sacrificio, así como planteamos en nuestra carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo que es la Iglesia. Y el mismo Cristo quien prolonga a través de nosotros los efectos de su entrega total por el amor. Muchas veces los sufrimientos tienen que ver con el propio ego herido, pero es precisamente la humanidad del corazón de Cristo la que nos indica el camino del abajamiento. Dios ha querido llegar a nosotros anonadándose, empeñándose, empequeñeciéndose. Ya lo enseña el Antiguo Testamento a través de distintas metáforas que muestran a un Dios que entra en las pequeñeces de la historia y se deja rechazar por su pueblo. Su amor se entremezcla en la vida cotidiana del pueblo amado y se vuelve mendigo de una respuesta, como pidiendo permiso para mostrar su gloria. Por otra parte, quizá una sola vez el Señor Jesús no ha llamado con sus palabras al propio corazón y ha puesto de relieve este único rasgo, mansedumbre y humildad, como si quisiera decir que solo por este camino quiere conquistar al hombre. Cuando Cristo dijo, aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón, nos indicó que para expresarse necesita nuestra pequeñez, nuestro bajamiento. En lo que hemos dicho es importante advertir distintos aspectos inseparables, porque esas acciones de amor al prójimo, con todas las renuncias, negaciones de uno mismo, sufrimientos y cansancios que impliquen, cumplen esta función cuando están alimentadas por las caridades del mismo Cristo. Él nos permite amar como Él amó, y así Él mismo ama y sirve a través de nosotros. Si por una parte Él parece empequeñecerse, anodarse, ya que ha querido mostrar su amor por medio de nuestros gestos, por otra parte, en las más sencillas obras de misericordia, su corazón es glorificado y manifestada toda su grandeza. Un corazón humano que hace espacio al amor de Cristo a través de la confianza total y le permite expandirse en la propia vida con su fuego. Se vuelve capaz de amar a los demás como Cristo, haciéndose pequeño y cercano a todos, hacia Cristo, hacia su sed, y difunde gloriosamente en nosotros y a través de nosotros las llamas de su ardiente ternura. Advirtamos la hermosa armonía que hay en todo esto. Finalmente, para comprender esta devoción en toda su riqueza, es necesario agregar, retomando lo que hemos dicho sobre su dimensión trinitaria, que la reparación de Cristo como ser humano se ofrece al Padre por obra del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, nuestra reparación al corazón de Cristo, en último término, se dirige al Padre, que se complace en vernos unidos a Cristo cuando nos ofrecemos por Él, con Él y en Él. Enamorar al mundo. La propuesta cristiana es atractiva cuando se le puede vivir y manifestar en su integralidad, no como un simple refugio en sentimientos religiosos o en cultos fastuosos. ¿Qué culto sería para Cristo si no conformáramos con una relación individual sin interés por ayudar a los demás a sufrir al menos y a vivir mejor? ¿Acaso podrá agradar al corazón que tanto amó que nos quedemos en una experiencia religiosa íntima, sin consecuencias fraternas y sociales? Seamos sinceros y leamos la palabra de Dios en toda su integralidad. Pero por esta misma razón, decimos que tampoco se trata de una promoción social vacía de significado religioso, que en definitiva sería querer para el ser humano menos de lo que Dios quiere darle. Por eso necesitamos culminar este capítulo recordándole la dimensión misionera de nuestro amor al corazón de Cristo. San Juan Pablo II, además de hablar de la dimensión social de la devoción al corazón de Cristo, se refirió a la reparación que es cooperación apostólica a la salvación del mundo. Del mismo modo, la consagración al corazón de Cristo se ha de poner en relación con la acción misionera de la Iglesia misma,
porque responde al deseo del corazón de Jesús de propagar en el mundo a través de los miembros de su cuerpo su entrega total al reino. Por consiguiente, a través de los cristianos, el amor se derrama en el corazón de los hombres para edificar el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y construir una sociedad de justicia, paz y fraternidad. La prolongación de las llamas de amor del corazón de Cristo ocurre también en la tarea misionera de la Iglesia, que lleva el anuncio del amor de Dios manifestado en Cristo. Lo enseñaba muy bien San Vicente de Paúl cuando invitaba a sus discípulos a pedir al Señor ese corazón que nos hace ir a cualquier parte, ese corazón del Hijo de Dios, el corazón de nuestro Señor que nos dispone a ir como Él iría y nos envía a nosotros como a ellos, los apóstoles, para llevarlas a todas partes su fuego. San Pablo VI, dirigiéndose a las congregaciones que propagaban la devoción al Sagrado Corazón, recordaba que el ardor pastoral y misionero se inflama principalmente en los sacerdotes y en los fieles para trabajar por la gloria divina, cuando mirando el ejemplo de aquella inmensa caridad que nos mostró Cristo, consagra todo su esfuerzo a comunicar a todos los inagotables tesoros de Cristo. A la luz del Sagrado Corazón, la misión se convierte en una cuestión de amor, y el amor y el amor y el mayor riesgo en esta misión es que se digan y se hagan muchas cosas, pero no solo logre provocar el feliz, pero no se logre provocar el feliz encuentro con este amor de Cristo que abraza y que salva. La misión, entendida desde la perspectiva de la irradiación del amor del corazón de Cristo, exige misioneros enamorados que se dejen cautivar todavía por Cristo, que inevitablemente transmiten ese amor que les ha cambiado la vida. Entonces le duele perder el tiempo discutiendo cuestiones secundarias o imponiendo verdades y normas, porque su mayor preocupación es comunicar lo que ellos viven y sobre todo lo que los demás pueden percibir, la bondad y la belleza del amado a través de sus propios intentos. No es lo que ocurre con cualquier enamorado. Vale la pena tomar como ejemplo aquellas palabras con las que Dante Alighieri, enamorado, procuraba expresar esta lógica. Cada vez que la elogio o al presea, amor me hace sentir con tal dulzura que, de obrar con sutil desenvoltura, enamorará de ella a toda gente. Hablar de Cristo con el testimonio o la palabra de tal manera que los demás no tengan que hacer un gran esfuerzo para quererlo. Ese es el mayor deseo de un misionero del alma. No hay proselitismo en esta dinámica de amor. Son las palabras del enamorado. Son las palabras del enamorado que no molestan, que no imponen, que no obligan, solo mueven a los otros. Son las palabras del enamorado que no molestan, que no imponen, que no obligan, solo mueven a los otros a preguntarse cómo es posible tal amor, con el máximo respeto ante la libertad y la dignidad del otro. El enamorado sencillamente espera que le permita narrar esa amistad que le llena la vida. Cristo te pide que sin descuidar la prudencia y el respeto, Cristo te pide que sin descuidar la prudencia y el respeto, no tengas vergüenza de reconocer tu amistad con Él.
te pide que te atrevas a contar a los otros que te hace bien haberlo encontrado. Al que me reconozca abiertamente, al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero para el corazón amante no es una obligación, es una necesidad difícil de contener. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Había en mí un corazón como un fuego abrasador, encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo. Había un corazón como un fuego abrasador encerrado en mis huesos. Me esforzaba por contenerlo, pero no podía. En comunión de servicio. No se debería pensar en esta misión, comunicar a Cristo, como si fuera solamente algo entre Él y yo. Se vive en comunión con la propia comunidad y con la iglesia. Si nos alejamos de la comunidad, también nos iremos alejando de Jesús. Si la olvidamos y nos preocupamos por ella, nuestra amistad con Jesús será enfriando. Nunca se debe olvidar este secreto. El amor de los hermanos de la propia comunidad religiosa, parroquial, diocesana, etcétera, es como un combustible que alimenta nuestra relación de amigo con Jesús. Los actos de amor a los hermanos de comunidad pueden ser el mejor o a veces el único modo posible de expresar ante los demás el amor de Jesucristo. Lo decía el mismo Señor. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Es un amor que se vuelve servicio comunitario. No me canso de recordar que Jesús lo dijo con gran claridad. Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Él te propone que lo encuentres también allí, en cada hermano y en cada hermana, especialmente en los más pobres, despreciados y abandonados de la sociedad. Qué hermoso encuentro. Por lo tanto, si nos dedicamos a ayudar a alguien, eso no significa que nos olvidemos de Jesús, al contrario, lo encontramos a Él de otra manera. Y cuando intentamos levantar y curar a alguien, Jesús está ahí codo a codo con nosotros. De hecho, es bueno recordar que cuando envió a sus discípulos a la misión, el Señor los asistía. Él está allí, trabajando, luchando y haciendo el bien con nosotros, de modo misterioso. Es su amor el que se manifiesta a través de nuestro servicio. Él mismo le habla al mundo con ese lenguaje que a veces no puede tener palabras. Él te envía a derramar el bien y te impulsa por dentro. Para eso te llama con una vocación de servicio. Harás el bien como médico, como madre, como docente, como sacerdote. Donde sea podrás sentir que Él te llama y te envía a vivir esa misión en la tierra. Él mismo nos dice, yo los envío. Esto es parte de lo de la amistad. Esto es parte de la amistad con Él. Por eso, para que esa amistad madure, hace falta que te dejes enviar por Él a cumplir una misión en este mundo. Con confianza, con generosidad, con libertad, sin miedo. Si te encierras en tus comodidades, eso no te dará seguridad. Siempre aparecerán temores, tristezas, angustias. Quien no cumple su misión en esta tierra no puede ser feliz, se frustra. Entonces, mejor déjate enviar, déjate conducir por él donde él quiera. No olvides que él va contigo. No es que te lanza al abismo y te deja abandonado a sus propias fuerzas. Él te impulsa y va contigo. Él lo prometió y lo cumple. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. De alguna manera tienes que ser misionero como lo fueron los apóstoles de Jesús y los primeros discípulos, que salieron a anunciar el amor de Dios. Salieron a contar que Cristo está vivo y que vale la pena conocer. Santa Teresa del Niño Jesús lo vivía como parte inseparable de su ofrenda al amor misericordioso. Quería dar de beber a mi amado, y yo mismo me sentía devorada por la sed de almas. Esa también es tu misión. Cada uno la cumple a su modo y tú verás cómo podrás ser misionero. Jesús se lo merece. Si te atreves, Él te iluminará, Él te acompañará y te fortalecerá y vivirá una valiosa experiencia que te hará mucho bien. No importa si puedes ver algún resultado, eso déjaselo al Señor, que trabaja en los secretos de los corazones.
pero no dejes de vivir la alegría de intentar comunicar el amor de Cristo a los demás. Conclusión. Lo expresado en este documento nos permite descubrir que lo escrito en las encíclicas sociales Laudato Si y Fratelli Tutti no es ajeno a nuestro encuentro con el amor de Jesucristo, ya que bebiendo de ese amor nos volvemos capaces de tener lazo fraterno, de reconocer la dignidad de cada ser humano y de cuidar juntos nuestra casa común. Hoy todo se compra y se paga, y parece que la propia sensación de dignidad depende de cosas que se consiguen con el poder del dinero. Solo nos surge acumular, consumir y distraernos, presos de de un sistema degradante que no nos permite mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas y mezquinas. El amor de Cristo está fuera de ese engranaje perverso, y solo Él puede liberarnos de esa fiebre donde ya no hay lugar para un amor gratuito. Él es capaz de darle corazón a esta tierra y reinvertir el amor allí donde pensamos que la capacidad de amar ha muerto definitivamente. La Iglesia también lo necesita para no reemplazar el amor de Cristo con estructuras caducas, obsesionadas de otros tiempos, adoración de la propia mentalidad, fanatismo de todo tipo que termina ocupando el lugar de ese amor gratuito de Dios que libera, vivifica, alegra el corazón y alimenta a las comunidades. De la herida del costado de Cristo sigue brotando ese río que jamás se agota, que no pasa, que se ofrece una y otra vez para quien quiera amar. Solo su amor hará posible una humanidad nueva. Pido al Señor Jesucristo que de su corazón santo broten para todos nosotros esos ríos de agua viva que sanan las heridas que nos causamos, que fortalezcan capacidades de amar y de servir, y que nos impulsen para que aprendamos a caminar juntos hacia un mundo justo, solidario y fraterno. Esto será hasta que celebremos felizmente unidos el banquete del reino celestial. Allí estará Cristo resucitado, armonizando todas nuestras diferencias con la luz que brota incesantemente de su corazón abierto. Bendito sea. Dado en Roma junto a San Pedro el 24 de octubre del año 2024, 12º de mi pontificado. Francisco.